Bienvenidos todos. Las grandes mentes políticas de Occidente han reconocido en forma consistente que las grandes amenazas a nuestros valores y cultura no vendrán del exterior, de los extramuros de la civilización, sino que será una amenaza acechando desde adentro, ni siquiera en forma de ejércitos invasores con o sin uniformes, sino en las pasiones partidistas y la ambición de venganza y el revanchismo de quienes han perdido el poder y quieren retomarlo a cualquier costo. Este sistema de péndulo democrático que se ve como natural en la contemporaneidad facilita a los disolutos y corruptos de la sociedad traicionar y sacrificar los intereses de la nación a favor de los suyos propios y trabajar en función de estos mezquinos intereses, muchas veces incluso aplaudidos por las masas irreflexivas que se empeñan en escoger al mínimo común denominador. Los cambios culturales que presenciamos son quizá las más grandes amenazas a la nación iberoamericana y a la gobernabilidad de las comunidades políticas en que vivimos. Cambios que se empeñan en cortar el presente del pasado, profundizar la división e intolerancia y el odio hacia nuestras raíces históricas y la construcción de un sistema político basado en la división, la lucha de clases, etnias y pensamientos. Esta ideología se multiplica e invade todas las actividades de la sociedad, al punto que vastos sectores de la población no reconocen ya ni el lugar ni la cultura de su infancia. Es casi imposible hoy en día realizar actividad alguna en la que no se corre el riesgo de ofender hipersensibilidades y ser juzgado por la corrección política, que significa hoy más bien la mordaza que acalla la disensión política. Una corrección política que es más bien el reflejo de intolerancia y odio hacia Occidente sin precedentes en la historia. Así, hoy en día es casi imposible para la gente de la generación X, por ejemplo, reconocer y reconocerse en la cultura contemporánea. Esta dictadura del pensamiento único infecta las artes, la producción audiovisual, los deportes, las ciencias y, más importante todavía, la educación. Es difícil recordar que fuera de Occidente el mundo ha sido y sigue siendo un lugar lleno de intransigencia, de radicalismo violento, prejuicio e intolerancia. Las olas de migrantes que invaden Europa no están huyendo de hambrunas causadas por el salvaje capitalismo. No. Esas personas están huyendo, si es verdad la narrativa que presentan los medios, de los paraísos socialistas que han traído la prosperidad del hambre, la estabilidad del odio y la paz del fusil. En los últimos 25 años, la persecución a los cristianos del Medio Oriente, el sudeste de Asia y África se ha multiplicado como resultado de un islamismo militante y radical. Mientras los gobiernos de Norteamérica y Europa anunciaban la derrota de ISIS, llegaban las noticias de las masacres de cristianos en Sri Lanka en la Pascua de la Resurrección. Hoy en día los cristianos son el grupo más perseguido en 144 de los 195 países que conforman el orbe internacional. Pero las noticias no mencionan este hecho, ni la violencia atraída por los millones de musulmanes ahora viviendo en Europa. Los medios de comunicación están empeñados en contar una historia diferente, la del terrorista blanco, cristiano, conservador, que ataca una escuela o un centro comercial en los Estados Unidos. De ello escuchamos todos los días. No la de los violadores marroquíes que brutalizaron a una chica de 18 años en Barcelona, ni de los argelinos que apuñalaron a una pareja de retirados en el sur de España. Dos ejemplos de los innumerables casos de violencia protagonizados por esa población débil, vulnerable, que Occidente tiene la obligación de recibir por haber sido nosotros los villanos históricos que han traído destrucción, violación y saqueo al mundo entero. Sin embargo, millones de extremistas ahora deambulan libremente por Europa.
Los grupos que se propagan por todas las regiones del mundo con la única misión de destruir la cultura de Occidente, ni el surgimiento de nuevas potencias en el orden internacional que amenazan nuestra existencia. Ninguno de estos son en realidad el enemigo más peligroso que enfrentamos. El enemigo más pernicioso vive en el corazón mismo de nuestra cultura. Lejos están los días en que en las universidades y los colegios se enseñaban hechos como aquel que afirma que el mundo occidental fue construido por personas que se autoproclamaban cristianos y que tenían una visión trascendental del mundo, que provenían de una tradición cultural en que la libertad individual era el principio fundamental de convivencia. En definitiva, el hecho de que la cultura occidental fue construida sobre las ideas y principios forjados en Europa, que las Américas fueron fundadas por estas ideas y principios que en última instancia proclaman que nuestros derechos no son otorgados por un Estado corrupto y corruptor, sino por una entidad superior a nosotros mismos y que trasciende nuestra existencia. En los Estados Unidos, otrora blasón y bastión del liberalismo capitalista, el claustro universitario se autodefine como izquierdista, mayoritariamente marxista, en una proporción 12:1. Por cada 12 profesores marxistas en la academia universitaria de los Estados Unidos, hay uno que se proclama no de derechas, no reaccionario, no conservador, simplemente que se proclama no izquierdista. Ya en 1986, en los mismos Estados Unidos, se analizó que el sesgo materialista marxista en los textos de historia y ciencias sociales en las universidades y los colegios alcanzaba un 87%. ¿Qué podemos esperar de un país como el nuestro, donde la educación ha sido entregada por décadas al MPD y luego a los embajadores culturales cubanos? ¿Qué podemos esperar de los descastados que se avergüenzan de su historia familiar y cambian sus apellidos por rechazo al pasado glorioso que representan? ¿Qué podemos esperar de un Estado que cada día evidencia su irrevocable vocación de corrupción y criminalidad? Los Estados latinoamericanos, entre comillas, nacieron en la traición, en la guerra fratricida, en el arribismo y oportunismo, y de ese origen es imposible abstraerse. Es a ese Estado corrupto y corruptor a quien nosotros entregamos nuestros hijos por 18 años para ser adoctrinados en el posmodernismo y el marxismo, cuya piedra angular, es el relativismo moral y la disolución de cualquier realidad objetiva. Quienes estamos aquí enfrentando el presente tenemos pocas alternativas. Podemos ser testigos del derrumbamiento de Occidente y pasivamente mirar cómo somos reemplazados por la intolerancia, el totalitarismo estatal, la destrucción de lo trascendente en la política y la cultura. Podemos doblar las rodillas ante la dictadura de la corrupción y del colectivismo forzado. Podemos vivar a un nuevo monarca que impone el multiculturalismo y el relativismo moral y declararnos vasallos del socialismo, que reparte con generosidad los mendrugos de la economía comunitaria. Quizá podamos sobrevivir una generación adoptándonos a la mendicidad institucionalizada y pasar colectivamente a la historia como una nota al margen, la generación que no quiso hacer nada. O podemos levantarnos y luchar contra esta realidad opresora, luchar en las aulas, en nuestros trabajos, en nuestra vida diaria, luchar en contra del pensamiento único, en contra de la opresión marxista, en contra de todo aquello que hoy se quiere imponer a guisa de corrección política, luchar en las urnas y luchar fuera de ellas también. Todo es cuestión de dinero, decía Felipe II, y yo me atrevo a aumentar de dinero y preparación. Si queremos enfrentar al marxismo cultural, debemos comenzar por producir contenido cultural que presente una perspectiva disidente,
de la que todos los días escuchamos en los medios de comunicación. En esto el otro Ecuador ha iniciado la labor, pero aún estamos lejos, muy lejos. Contrario a lo que nuestros febriles enemigos anuncian, no nos financia ningún gobierno extranjero, ningún partido político, ningún magnate local ni corporación multinacional. Nos financiamos con sacrificios y nada más. Hoy vamos a presentar una serie de alternativas y programas que van a proveer de las herramientas que necesitamos para continuar en esta lucha. La primera de ellas es un seminario de formación política que nos permita fundar las bases de un liderazgo social y político para el futuro inmediato. Este es el primer paso para organizarnos y retomar la posición que nos es debida. También iniciaríamos actividades económicas que permitan el financiamiento de la producción cultural. Un programa de liderazgo y desarrollo comunitario. Este debe ser nuestra primera prueba, nuestra primera cruzada. Podemos levantarnos y dejar de salvar a Occidente desde el teclado del computador. Podemos luchar contra el marxismo más allá de las redes sociales. O podemos prepararnos para la lucha desde el lugar donde estamos. Quien falla en lo pequeño, dice Francisco, no puede triunfar en lo grande, y tiene toda la razón. ¿Cómo podemos pretender cambiar la realidad del país si no podemos cambiar la nuestra? Es ahora cuando se hace realidad esta lucha y se divide entre quienes están comprometidos con el cambio y aquellos que vociferan cómodamente desde los salones y los foros académicos. Aquellos paralizados por el miedo a perder su comodidad y defender su bienestar burgués, y los que realmente queremos avanzar hacia un futuro diferente. Los venezolanos siguen esperando que alguien pelee por ellos para vencer al comunismo. Los cubanos esperan que alguien pelee por ellos para vencer al castrochavismo, y siguen esperando. La élite boliviana sigue esperando que alguien defienda el fraude electoral que cada 2 años sufre, y siguen esperando. ¿Hasta cuándo nosotros vamos a esperar que el narcogobierno de la República cambie? En 1973, en los Estados Unidos, se inició un cambio institucional con Roe versus Wade, que destruyó poco a poco la institucionalidad jurídica, de ese país. Prohibió a su padre el derecho a ver nacer a su hijo y abrió la puerta a miles de personas para cometer el asesinato de millones de niños sin nacer. En el 2015, la misma Corte norteamericana cambió la definición tradicional del matrimonio y destruyó 200 años de tradición jurídica en ese país y miles de años de tradición jurídica en Occidente, abriendo la posibilidad de que aproximadamente el 2% de la población dicte su voluntad sobre la mayoría y determine cómo el otro 98% deben manejar sus negocios, cómo deben llevar su práctica religiosa y cómo deben vivir sus vidas privadas, incluso hasta cómo deben ir al baño o no. La distopia imaginada por George Orwell en 1984 está aquí, ahora, presente. Cito: cada registro ha sido falsificado o destruido, cada libro reescrito, cada foto retocada y cambiada, cada estatua y cada calle renombrada, cada fecha alterada, y este proceso es continuo, día a día, minuto a minuto. La historia ha cesado. Nada existe excepto un presente sin fin en el cual el partido está siempre en lo correcto. Cierro la cita. Quien no quiere ver, señores, es ciego, y quien no quiere actuar es cómplice. Gracias. Muchas gracias a todos por su presencia. Y bueno, parte de lo que hablaba Valerio es de esa falta de acción por parte de las personas particulares, de nuestras posiciones privadas y particulares para ejercer un cambio positivo a la sociedad.
Este país y esta ciudad viene siendo víctima de un desgobierno prácticamente desde su fundación, y es una cuestión que en mucho también tiene que ver la cuestión económica, la estructura económica de la sociedad. Y bueno, en este sentido voy a darles una breve descripción de en qué estado se encuentra la economía nacional, la economía local, y dentro de las ventajas, las desventajas, la posición que tiene esta ciudad, ¿cuál sería una opción viable para generar un cambio estructural en pro del desarrollo económico y social de la población? Entonces, como les comentaba, desde su fundación, el Ecuador es un país dependiente de la renta de la naturaleza. Desde sus orígenes, su economía se ha caracterizado por actividades primario exportadoras. En general, siempre se ha buscado financiar la economía con extracción y la venta de los recursos naturales. Esta situación, como ha sido bien estudiada y documentada por numerosos expertos a lo largo del mundo, genera una serie de problemas estructurales en las dinámicas económicas y sociales de los países, que perpetúan un estadio de subdesarrollo cuyo génesis se encuentra en una lógica de acumulación y en las dinámicas de una economía primaria exportadora. Esta situación, estas dinámicas generan una serie de problemas que se retroalimentan entre sí y van desde una configuración de relaciones sociales y económicas muy verticales, ultra concentradas, rentistas y de enorme desigualdad, pasando por la falta de educación de calidad, altos niveles de desempleo y de empleo, poco adecuado, hasta la corrupción gubernamental institucionalizada y la vulnerabilidad de la soberanía nacional. Tal es así que, por ejemplo, la riqueza de la economía ecuatoriana se encuentra hiperconcentrada. Y así lo confirman los informes más recientes de todos los organismos oficiales, tanto a nivel local, nacional como internacional. Por otro lado, la coyuntura económica actual del país, que es una consecuencia a su vez de estos vaivenes del ciclo económico propios de un país primario exportador, es una de recesión, contracción y algunos dicen que hasta de crisis. Principalmente por las bajas en los precios del petróleo, debido a lo cual tanto el Estado como los organismos gubernamentales descentralizados y las municipalidades se han visto forzados a reducir el gasto público, lo que se traduce bajo el ordenamiento que tiene este país, que es uno estatista, en menos educación, menos empleo y en definitiva en una disminución generalizada de la poca calidad de vida que tiene este país. A su vez, debido a esta situación, el gobierno central se ha visto forzado a buscar acercamientos con organismos multilaterales con el objetivo de endeudarse para poder responder a sus obligaciones fiscales. Deuda que, si se obtiene, será solamente tras firmar una serie de acuerdos que traerán consigo un altísimo costo social. Me estoy refiriendo a las cartas de intención, que según muchos expertos sumirían a la economía en una crisis aún mayor, por lo menos en el corto plazo. Y esto sin mencionar los intereses propios de una nueva deuda. Además, la dolarización que actualmente mantiene este país necesita ser sostenida por una balanza de pagos mínimamente favorable. Es decir, la economía necesita una cantidad de dólares en continua circulación dentro de su sistema para que la dolarización se sostenga en el tiempo. Circulación que, a su vez depende del ingreso de dólares a la economía nacional, y una crisis obviamente afecta estos ingresos. En cuanto a los asuntos locales, las finanzas del municipio de Quito no son ajenas a esta situación de crisis económica nacional y están en un estado bastante precario. Por otra parte, los niveles de desempleo en la ciudad son del 8.2%, es uno de los niveles más altos en el país. Los niveles de subempleo es del 17%, y el empleo adecuado solamente alcanza al 40.6%. A su vez, Quito es una ciudad que histórica y coyunturalmente más migración e inmigración recibe, situación que siempre ha ido de la mano con un desempleo crónico y que entre ambos son causa de gravísimos problemas sociales, urbanísticos, higiénicos y de seguridad. Estos problemas van desde la tuburización, sobre
sobre todo en las zonas históricas de la ciudad, pasando por problemas de vialidad que producen un desperdicio que se miden en tiempo y en combustible, precarización de la infraestructura, la degradación urbanística, sobre todo digamos, en las zonas con edificios emblemáticos, y la contaminación ambiental, visual, acústica de la ciudad, todo lo cual a la par con el aumento, digamos, de la delincuencia y el desempleo, sobre todo en sectores marginales, producen una gran afectación, muy perjudicial en la disposición anímica, psicológica y espiritual de una población y sobre todo de los estratos más vulnerables. Finalmente, digamos, está el problema de la desmoralización generalizada, causada en gran medida por los mismos problemas socioeconómicos descritos, que bueno, dan lugar a un proceso de declive moral y ético y de identidad, así como a un problema crónico de autoestima nacional. En resumen, la nación enfrenta graves problemas estructurales interrelacionados, propios de un modelo económico primario exportador y agravados a su vez por, digamos, una coyuntura macroeconómica adversa, causada principalmente por la baja en los precios internacionales de las materias primas que digamos, exportamos, y agravada también por unos posibles compromisos con ciertas entidades multilaterales. Adicionalmente, existe también el riesgo de que esta crisis pueda acabar con la dolarización, pues afecta de forma bastante negativa a los saldos de la balanza de pagos de la economía. Por otra parte, la nación también enfrenta problemas de índole psicosociológico, como la baja autoestima nacional, la pérdida continua de la identidad, de sus tradiciones y de sus valores cívicos y morales, causados en gran parte, como ya se ha señalado, por los mismos problemas socioeconómicos crónicos que han acechado este país prácticamente desde su inicio. Superar todas estas graves y complejas problemáticas socioeconómicas y psicosociales, por supuesto, cae principalmente bajo la responsabilidad del gobierno central, para nuestra desgracia, y también sobre los gobiernos locales, pero también sobre nosotros mismos, sobre los sujetos privados, porque somos los que componemos la sociedad. Y bueno, y en este sentido, los retos ¿cómo podemos superar estos retos? Por un lado, bueno, la ciudad debe buscar entre sus fortalezas, entre sus ventajas comparativas, entre su potencial no realizado y su capital no utilizado o no explotado, pero también debe aunar fuerzas, aunar conciencias, aunar voluntades desde todos los sectores de la sociedad. Nosotros, desde nuestra posición particular y privada, hemos hecho ya este análisis, y en este sentido podemos decir que existe en la ciudad de Quito un enorme capital que prácticamente no está siendo utilizado, un capital que no solamente abarca lo susceptible a medición por la contabilidad financiera, que ya de por sí consiste en un valor importantísimo, sino que además abarca un valor intrínseco de aletos de nuestra ciudad, de nuestra identidad y de nuestra cultura. Un capital cuyo valor ya ha sido incluso reconocido mundialmente por entidades supragubernamentales como la UNESCO. Así pues, el centro histórico de Quito conforma un capital cultural de categoría mundial, con pocos parangones alrededor del globo y ninguno ciertamente en la región, pero que sin embargo, y a diferencia de estos que en la actualidad generan cientos de millones de dólares al año para sus economías, por desgracia el centro histórico nuestro está en el completo abandono, como pueden ver, y ha venido siendo víctima de un proceso continuo de decadencia en todos los sentidos, hasta el punto de poner en riesgo no solamente el capital cultural tangible que es intrínseco a los inmuebles patrimoniales, sino también a su capital intangible, es decir, las tradiciones, las artes y los oficios tradicionales, y en definitiva las formas de vida que cada vez menos, pero que todavía se llevan a cabo en este espacio. Para poner unos pocos ejemplos, mientras que en Quito las dinámicas económicas generadas a partir de su capital cultural representan solamente el 2% del PIB de la ciudad, en Granada, que al igual que Quito ha sido declarada Patrimonio Mundial por la Humanidad, por la UNESCO, las dinámicas de su capital cultural generan, lo que esto representa alrededor del 15% del PIB de la ciudad. Esto es alrededor de 153.300 millones de euros. En Praga, también Patrimonio Mundial, el casco histórico solamente para entrar. Como que si aquí se cobraron tickets para entrar, eso les genera a ellos 7 millones de euros al año. Y bueno, están otros ejemplos como San Sebastián, que ni siquiera es capital, de la humanidad todavía, que genera alrededor del 13.4% de todo el PIB de la ciudad.
En cuanto a nuestra región, bueno, si bien, como dije antes, no existen ejemplos adecuados que posibiliten una comparación, por el hecho de que no existe ningún casco histórico que se pueda comparar con el tamaño, la monumentalidad y la preservación con la que cuenta el centro histórico nuestro, hecho que no hace sino aumentar su valor cultural, su atractivo y por lo tanto su potencial económico. Existen algunas referencias como Lima, que a pesar de una infraestructura considerablemente, digamos, inferior a la quiteña, su patrimonio cultural genera alrededor del 4.6% del PIB. Y en Buenos Aires, donde, digamos, existe la misma lógica, genera alrededor del 5.1%. Por otra parte, el resto de las ventajas que posee esta ciudad residen en gran parte en su condición de capital. Quito concentra las instituciones académicas, administrativas y financieras más importantes del país. Además, también consiste en su motor económico más importante. Y por otro lado, su infraestructura es una de las mejor equipadas de la región, ventajas que no hacen sino complementar y aumentar el valor de su capital cultural, pues le dan viabilidad a su utilización. Y entonces, ¿cómo aprovechar este capital? Bueno, en este sentido, la mejor forma no solamente de aprovechar, sino de rescatar, conservar y aumentar el enorme capital cultural que todavía tiene esta ciudad es mediante el desarrollo de la industria del turismo. Industria que además contribuye enormemente al cambio de la matriz productiva del Ecuador, pues esta es generadora de bienes y servicios de alto valor agregado y como tal produce amplias dinámicas económicas que se expanden a través de largas cadenas productivas y que además requieren de un capital humano proveniente de un amplio espectro de actividades, niveles de educación y especializaciones. Pues en definitiva, el crecimiento de la industria del turismo permite en un territorio organizado como lo es Quito el logro de un desarrollo económico superior que resultará de la suma de varias rentabilidades, digamos que este genera. Estas rentabilidades pueden ser categorizadas sobre todo en 4 grupos. La una es una rentabilidad económica superior para todo el sector privado del territorio que ya se encuentra, generando actividad. Una rentabilidad también para la administración pública, una rentabilidad social para los habitantes que se concreta en atractivos excelentes, infraestructuras adecuadas, puestos de trabajo de calidad, etc. Por otro lado, la industria del turismo, a diferencia de la inmensa mayoría de industrias de alto valor agregado, requiere una menor inversión y tiene un plazo de implementación y por lo tanto de retorno, más corto. Además, la rentabilidad a nivel mundial que esta industria, sobre todo en los últimos años, ha demostrado ser que genera actividades tales, rentabilidades mayores que actividades tales como la exportación de hidrocarburos, productos alimenticios y derivados, insumos industriales, inclusive aquellos que forman parte de los conglomerados automovilísticos. Adicionalmente, debido a la enorme riqueza natural, geográfica, a la geografía única, así como a su todavía considerable riqueza cultural y étnica que tiene, el país, es bien sabido que una de las grandes ventajas comparativas que tiene en general la economía ecuatoriana es el turismo, por lo que un proyecto turístico a gran escala en la ciudad sería un dínamo para toda la industria turística del país. Entonces, en este sentido, ¿qué proponemos? Lo que proponemos es convertir al centro histórico en un gran polo de desarrollo económico, cultural y cívico, tanto para la ciudad como para el país, a través de la creación de un amplio clúster de empresas enfocadas en el turismo, la recuperación de las artes y los oficios tradicionales, la generación de nuevas expresiones artísticas, la reproducción continua, sobre todo en los espacios del centro de estas artes y en general de las expresiones de una cultura quiteña renovada, y por supuesto la apertura de nuevos mercados alrededor del mundo, sobre todo a través del marketing y la publicidad. Esto se traduce en un sinnúmero de empresas dedicadas a la hotelería, restaurantes de todo tipo, clubes nocturnos, agencias de viaje, operadoras y guías turísticas, pero también en centros de investigación y think tanks dedicados a la recuperación de la historia, las leyendas y las tradiciones quiteñas, academias de artes tradicionales, pero también eclécticas, de danza, música, escultura, carpintería, alfarería, etc. Empresas administradoras de teatros, empresas dedicadas a todo tipo de eventos del público y, por supuesto, empresas especializadas en la publicidad y el marketing. A lo cual también hay que añadir todas las empresas cuyas actividades y dinámicas se van a, dinamizar como consecuencia de este gran proyecto
y que irían desde empresas de transporte hasta productores de alimentos, de seguridad, etc. ¿Cuál sería el plan de esta propuesta, digamos, de rasgos generales? Primero hay que pensar en un marco legal y administrativo. En este sentido, la evidencia demuestra un deterioro progresivo de la gestión pública, irracional, necesariamente compleja, sobredimensionada, ineficiente en la administración de la ciudad. Y además de todo, bajo la percepción de los ciudadanos vastamente corrupta. Así pues, el esquema de las administraciones zonales ha fallado en cumplir mínimas expectativas de la gestión administrativa y política. Por estas razones consideramos que la única viabilidad real, en cuanto al marco institucional y administrativo para desarrollar una propuesta de esta naturaleza, requiere de una administración propia y como un marco institucional que permita su autogestión, que si bien no se encuentra aislado de las grandes tendencias y directrices políticas, sea ágil y eficiente. Adicionalmente hay que señalar que en el transcurso de los últimos 50 años la tendencia ha sido a una de privatizar ciertas competencias del Estado en cuanto a lo que respecta a la intervención de las zonas patrimoniales. Esto ha sido alrededor del mundo y obteniendo en su mayoría resultados positivos, mientras que las recientes tendencias favorecen a las asociaciones y alianzas público-privadas. Pues la devolución de la autoridad en definitiva a los ciudadanos a través de la transferencia de competencias, más allá de las instituciones, intramunicipales, es una alternativa preponderante basada, por un lado, en la evidencia de un éxito en muchas ciudades alrededor del mundo y, por otro lado, en el fracaso de la administración municipal local en general y particularmente en el centro histórico. Además, el estado de profunda crisis del centro histórico evidencia la necesidad de reconsiderar la forma de gestión pública que se ha demostrado ineficiente y, en el mejor de los casos, ineficiente. Así, cualquier intento de recuperación del centro histórico como polo de desarrollo socioeconómico para la ciudad requiere la reconsideración de un modelo político-administrativo que permita rehabilitarlo dentro de un marco legal e institucional y, sobre todo, que garantice la continuidad de la política de rehabilitación. En este sentido, la propuesta que nosotros hemos pensado, y que no pasa a ser una propuesta, es una de creación de un régimen especial de administración para un modelo de alianza público-privado que combine las ventajas y la eficiencia y la agilidad de la administración privada, su legítimo interés económico con el interés público, de una prestación de servicios que satisfaga las necesidades colectivas de manera íntegra. Este modelo debe garantizar, por lo menos en la negociación se debe garantizar por lo menos las siguientes condiciones. La primera, que parte del capital, así como de las utilidades de las diferentes empresas que formen este clúster, una vez bien consolidadas, que sea, técnicamente posible, sean socializadas a toda la ciudad, no de manera pública, sino de manera privada, a través de la emisión de acciones en condiciones que sean accesibles para todos los estratos socioeconómicos. Y la segunda es que una vez igualmente bien consolidadas las diferentes empresas del clúster, sean sujetas de un impuesto patrimonial técnicamente diseñado, destinado exclusivamente para la creación de un banco de inversiones de riesgo, lo que se conoce como un venture capital, para financiar en primer lugar emprendimientos relacionados con actividades del clúster en la ciudad, de los ciudadanos, pero también cualquier, proyecto que según los análisis pertinentes sea digno de ser financiado. ¿Cuál sería el enfoque en una intervención, en esta intervención hipotética? El enfoque debe basarse en tres ejes fundamentales. Estos ejes son la sostenibilidad, la conservación y el desarrollo socioeconómico. En este sentido, aunque idealmente un modelo de regeneración debería suponer la superación de la pobreza en una sola intervenida, este proceso no solamente que es largo, costoso y frecuentemente ineficiente, como se ha experimentado en esta ciudad varias veces, sino que además depende de costosas políticas públicas que bajo la coyuntura económica actual resultan imposibles de ser financiadas por el municipio. Por estas razones, consideramos que el proceso de gentrificación es la única vía real para dar inicio a este ambicioso proyecto que abarca no solamente la preservación y el acrecentamiento del capital cultural de la ciudad, sino que se concentra en el desarrollo socioeconómico de la misma. Por otro lado, es importante señalar que su postergación
es decir, el costo de oportunidad de no implementar una iniciativa de esta naturaleza resultaría en una enorme pérdida para la ciudad, tanto en materia económica como en materia psicosocial. Adicionalmente, la paulatina intensificación de la ocupación del suelo en el centro histórico bajo las condiciones actuales terminaría por destruir su valor patrimonial y con lo cual Quito perdería una de las mayores ventajas competitivas como economía. ¿Cuáles serían, digamos, los ámbitos y los actores clave de esta intervención? La propuesta planteada requiere el trabajo coordinado, sobre todo entre varias partes, pero sobre todo del sector privado, por supuesto la municipalidad y también la academia. Para esta realización de por lo menos tentativamente las siguientes acciones fundamentales previas y coordinadas de manera sistémica. Se debe hacer un análisis de los actores principales involucrados en la zona a intervenir, crear un marco legal y administrativo, como ya mencionábamos, crear un plan, digamos, para una primera fase de gentrificación, tener lista una propuesta fiscal para incentivar a la inversión privada, tener un plan listo de viabilidad, un plan de seguridad, un plan para la recuperación de las artes, la cultura y las viejas tradiciones quiteñas que retroalimenten e incrementen el atractivo turístico de la ciudad, así como su capital cultural, tener un plan para un embellecimiento urbanístico y, por supuesto, para el lanzamiento de una gran campaña internacional de publicidad y marketing. ¿Qué objetivos intentaría cumplir esta propuesta a nivel social? Primero es la generación de empleo. Esta propuesta apunta a un aumento considerable en los niveles de empleo y sobre todo en el empleo adecuado de la ciudad, pues está enfocada en generar dinámicas que rescaten, expandan y conserven el patrimonio cultural tangible e intangible, a la vez que creen nuevas actividades económicas de alta generación de valor agregado, que a su vez producirán encadenamientos productivos y por tanto incrementen los niveles de empleo, abriendo nuevas plazas para un enorme espectro de agentes económicos en la ciudad y sus alrededores, desde PhDs hasta bachilleres, desde academias de danza hasta empresas de transporte, desde productoras de alimentos hasta agencias de publicidad, aumentando así los ingresos económicos de los agentes directa e indirectamente vinculados a la industria turística en la ciudad y sus alrededores. Se busca un aporte también importante para el cambio de matriz productiva del país, pues tomando en cuenta que la ciudad de Quito concentra alrededor del 22.11% de toda la actividad económica del país, una propuesta como la expuesta apunta a generar un aporte importante en pro de un cambio de la matriz productiva, puesto que la industria del turismo, como ya se ha indicado, es una industria que genera altos niveles de valor agregado a la economía, con lo cual se estaría dando un gran paso adelante para superar los graves problemas estructurales que tiene la economía nacional. Otro objetivo a cumplir es generar más divisas para el ingreso a nuestra economía. Como resulta autoevidente, la apertura de mercados internacionales que genera esta propuesta provocaría como resultado el aumento de los ingresos de divisas a la economía, mejorando la situación de la balanza de pagos y por lo tanto contribuyendo a la sostenibilidad de la dolarización. Otro objetivo importante que apunta a esta propuesta es la disminución de la concentración de ingresos en la economía, porque como se indicó en los puntos irrenunciables para la constitución, digamos, del marco de alianzas público-privadas, la propuesta busca socializar la riqueza que se genere de su actividad y de forma privada y eficiente. Por un lado, digamos, impidiendo la excesiva concentración de capitales y la generación de monopolios, y por otro, financiando emprendimientos económicos de los ciudadanos privados. Un cuarto objetivo que buscaría cumplir esta propuesta es la recuperación de la identidad, y esto es muy importante, la identidad cultural y cívica de los ciudadanos de Quito. Digamos, por sus repercusiones a largo plazo, sobre todo, es la recuperación de la identidad cultural y cívica quiteña, que se daría lugar por varias razones. En primer lugar, por la investigación profunda y el rescate y la reproducción constante de las tradiciones quiteñas, pues dentro de la propuesta presentada constituye un elemento fundamental y funcional para la generación del turismo en el centro histórico. En segundo lugar, debido a la socialización de las participaciones accionarias del clúster a los habitantes de la ciudad, que pasarían a ser literalmente dueños de una parte del centro histórico, y por ende se genera primero una motivación económica, que en muchos casos es la motivación más efectiva para cuidar y, digamos, amar a la ciudad. Y en segundo, un sentido de propiedad, que por lo tanto de pertenencia a la ciudad,
que digamos lo que marcaría una gran diferencia en cuanto a la disposición anímica de los habitantes en lo que respecta a su entorno social. Como conclusión, una propuesta ambiciosa en torno a la regeneración del centro histórico con miras al desarrollo de una industria turística, sobre todo internacional, traería consigo grandes beneficios para la sociedad ecuatoriana en general y quiteña en particular, donde, digamos, el beneficio social y económico generado constituye además en la respuesta más estratégica para enfrentar los graves problemas económicos, tanto estructurales como coyunturales. Por otro lado, el costo social, digamos, al que se tiene que recurrir para llevar adelante un proyecto de esta naturaleza es infinitamente más pequeño que el costo de oportunidad de no realizar una iniciativa de esta naturaleza. Y bueno, esta es una propuesta que como ciudadanos privados hemos pensado, pero en torno al cual, digamos, un grupo organizado puede llevarla a cabo, llevarla adelante, puede ser un estandarte para un proyecto efectivo de varias maneras para la ciudad. Muchas gracias. Les agradezco a todos quienes están aquí. La intención primero ha sido hacer esto en un lugar simbólico para la identidad quiteña, para la identidad hispano-quiteña, hispanoamericana, como es la Casa de Benalcázar. Detalle que, por cierto, nos ha costado la asistencia de un buen número de personas, porque como todos los que entraban en el centro histórico se dieron cuenta, tenemos un problema grave de tránsito. Así que gracias a los que pudieron llegar a estar aquí, a pesar del tránsito, los inconvenientes, muchas gracias a los que llegaron puntuales, a los que han estado esperando, a los que siguen llegando y a los que nos han acompañado desde el inicio de este proyecto que es del Otro Ecuador. El Otro Ecuador inicia, como se explicó, y en resumen, porque no lo voy a volver a decir, ya lo dije la vez pasada, como un proyecto hace bastante tiempo, hace 12 años, en el año 2007, y ahora se está retomando en esta nueva fase, buscando una intención de generar primero un foro de ideas, un hervidero lo suficientemente importante en nuestra ciudad, en nuestro país y en nuestro continente, de hecho, porque tenemos una repercusión continental a través de las redes sociales, de YouTube y de Internet, para que después de que estas ideas estén planteadas se puedan empezar a generar acciones en relación a las mismas. ¿Cuál es la realidad actual del Ecuador? La realidad del Ecuador, como de todo nuestro continente, es grave, es muy grave, es sumamente grave. Además de todo lo que nos detalló Aurelio en su presentación inicial, más allá de teorías y de ideas que se expresaron en el primer congreso, que yo sistemáticamente las expuse en mi exposición de casi 2 horas, gracias a todos los que me aguantaron esa vez. Pueden ver el video en YouTube si quieren enterarse para ver un análisis diseccionado de los problemas para llegar a este punto. La realidad es que tenemos unos estados colapsados, unas repúblicas que no sirven para absolutamente nada. El Estado ecuatoriano, como todos los estados vecinos, no sirven ni siquiera para el más mínimo propósito, que es brindar la seguridad a sus ciudadanos. Salgamos a las calles hoy en día en Quito, ¿y qué estamos viviendo? Una inseguridad galopante. ¿Quién no ha sufrido un asalto? ¿Quién no ha sufrido una amenaza? ¿Quién no ha sufrido problemas permanentes con su integridad física y moral todo el tiempo en nuestra ciudad y en nuestro país? El Otro Ecuador tiene una propuesta localista en base a la función y a los intereses y a los derechos privados de los individuos, y por eso hablamos y tenemos un discurso fundamentado principalmente en las personas y en los lugares donde habitan, que son las ciudades. No tenemos una política nacional en el sentido de mantener algo que nos puede mantener, sino de responder a la defensa básica de nuestra identidad, por supuesto, y de nuestra integridad personal desde lo más próximo, que es lo local. Nosotros somos quiteños, y así como hay quiteños también hay cuencanos, hay guayaquileños presentes, hay gente de Pasto, hay gente de Bogotá también aquí presente, que han venido desde Colombia porque les ha llamado mucho la atención nuestro proyecto. Este es un llamado continental para la organización desde lo local hacia lo global en nuestra nación hispanoamericana, porque nuestra identidad, nuestra nación real es la hispanoamericana, dividida artificialmente en 20 y pico de estados después de la independencia, por una larga circunstancia histórica que, reitero, me di el lujo de tomarme 2 horas para explicar la vez anterior y no lo voy a hacer. El Otro Ecuador tiene 5 puntos principales que los quiero leer para tener claros para quienes no estuvieron la vez anterior con nosotros y sepan cuáles son nuestros objetivos principales. ¿Qué propone el Otro Ecuador? Primero, cada vez menos poder para los políticos y sus jefes.
Si tenemos una mafia criminal organizada, institucionalizada y legalizada, eso se llama el Estado-nación ecuatoriano, que mediante las leyes y las elecciones legitimiza el latrocinio, el abuso, la corrupción. Es una palabra muy suave y muy endeble para definir todo lo que sufrimos nosotros como ecuatorianos día a día, y que lo permitimos con anuencia al no hacer nada y no levantarnos ante este tipo de abusos totales. ¿Qué es cada vez menos poder para los políticos y sus jefes? Autodefensa, porte libre de armas. No es posible que no tengamos capacidad propia de defendernos ante los ataques de terceros, de delincuentes. Uno sale a la calle, ejemplos de este año ha habido de sobra, desde el asesinato de esta chica en Ibarra en febrero, hasta muchísimos otros casos que pasan ya desapercibidos en este punto, porque la inseguridad, la violencia y los asesinatos se nos ha vuelto tan usuales y tan acostumbrados a escuchar eso, que parece que es algo común, cuando no es común. Lo común es la defensa, es la libertad de nuestra integridad personal. Eso lamentablemente, guste o disguste a mucha gente, solamente se logra a través del porte libre de armas. Si nosotros tenemos un ladrón y el ladrón nos quiere atacar a nosotros, con una pistola de por medio no va a haber problemas, y se tiene que legitimar de una buena vez por todas. Es una lucha legal que debemos llevar adelante, la autodefensa, porque uno tiene el derecho a preservar la vida. Y en ese derecho, si otra persona está atentando en contra de su propia vida, es legítima, en legítima defensa. Uno puede matar a otra persona en defensa de la suya. Eso es algo que, aunque parezca tan básico, de un entendimiento tan simple, que no pide ni ideología ni lógica, sino sentido común, hoy en día está vulnerado por las leyes de un Estado criminal como el ecuatoriano. Libertad individual y colectiva con identidad. La libertad no puede existir sin identidad. La libertad abstracta no existe. Yo no soy Francisco abstracto en medio del espacio. Ustedes no son quiteños abstractos de medio de la nada. Son quiteños. Responden a una historia, a un pasado, a un origen y por tanto a un destino común. No estamos en una colectividad que nació, no sé, en medio del océano. No, respondemos a una historia centenaria por nuestro bagaje europeo, milenaria por nuestros ancestros prehispánicos, y que conformaron una realidad con los siglos que es la nuestra. No puede haber una libertad individual y colectiva sin identidad. Nuestra identidad es la hispano-quiteña, y el momento que empecemos a reconocer nuestra identidad, lo que somos, vamos a poder defender la libertad de lo que somos de forma coherente, porque si no sabemos lo que somos, no sabemos qué estamos defendiendo, y por tanto no hay libertad. Defensa de la legítima propiedad y derecho a castigar la usurpación y la delincuencia en todos sus grados, desde la común a la de cuello blanco corporativa, pasando por la estatal, aliadas todas entre sí. Nuestro Estado, nuestra sociedad actualmente es una sociedad completamente delincuencial. No hay quien no pase. El que es honesto es visto como estúpido, es el cojudo del grupo, y eso nos consta absolutamente a todos. El que ha pasado por la institución pública como yo sabe el nivel de corrupción que se vive en este país. Yo me he visto atado de manos muchas veces ante los robos, las atrocidades que he visto dentro de las instituciones públicas, desde las instituciones privadas también, porque es un espacio mafioso que permite que haya oligopolios que manejen el mercado ecuatoriano como ellos les da la gana, aunque se llenan muchas veces de la boca para afuera del libre mercado, del Estado para adentro. Son una mafia que no permiten competencia real. ¿Con qué? Con la uniencia del Estado, de los jefes de gobierno, de los asambleístas y de quien maneja estos hilos del poder socioeconómico en nuestro país. Ni hablar de la banca. La banca es otro. Los banqueros son felices cuando les dejan vía libre para subir los intereses, para subir las cuotas de las tarjetas de crédito y demás. Pero ¿por qué no tenemos la banca internacional, que es otra organización también delincuencial, pero para que se ponga a competir en similitud de condiciones con ellos, a ver si no quiebran? Van a quebrar. Aquí la gente está acostumbrada a que uno tiene que permitir que le abusen, y que ante el abuso uno tiene que callarse y agachar la cabeza, cuando no podemos permitir eso en ningún estamento, ni en el público ni en el privado. Tanto las corporaciones, las empresas y los actores privados como el Estado, desde el nivel local hasta el estatal, tiene que pensar a entender que nos debe un respeto, y que si no nos lo va a otorgar, nosotros vamos a hacer que se nos respete y vamos a imponer los derechos y los deberes que tenemos sobre eso. En ese sentido, impulsamos la creación de un movimiento político con este fin a nivel nacional,
en transición expresado en el punto 3. La ausencia de consecuencias es lo que propicia la usurpación, la corrupción y la delincuencia. Queremos sanciones y castigos duros y ejemplizadores para todos estos en cada nivel. La principal estructura delincuencial de un país propicia sus demás formas, y esta estructura es del Estado-Nación. Sí queremos hacer política, pero la queremos hacer bien, no de forma electoral, porque ya tenemos los genios, los sabios que nos hablan de las elecciones, ya nos han hecho llegar comentarios que sí, así no van a ganar elecciones. No nos interesa ganar elecciones en este momento. Nos interesa que nos apunten y digan: esta gente está cabreada, esta gente no quiere dejarse ver las huevas más, esta gente está diciendo que vamos a poner un padre, que queremos castigo para la gente que merece castigo, y castigos duros, extremos y ejemplarizadores. Yo, en lo personal, estoy a favor de la pena de muerte. Para mí se debería ejecutar de forma sistemática contra muchísimos criminales, desde el cuello blanco en el Estado hasta el común asaltante y delincuente que se encuentra acá afuera, pasando por los asesinos y los violadores. Lamentablemente, en el estado de cosas actuales en el Ecuador es inviable la pena de muerte, porque si aprobamos la pena de muerte mañana en una consulta popular, van a morir los que no tienen que morir, quizá comenzando conmigo de los primeros. Entonces, por supuesto que en la situación jurídica estatal e institucional actual jamás yo promovería eso. ¿Por qué? Porque si no hay una reformulación completa de las instituciones, de la disolución del Estado-Nación, que den la nueva realidad política de entes autónomos que primen lo privado, los derechos y los deberes privados, en este caso las ciudades de Estado, que es la propuesta del otro Ecuador, que faciliten el intercambio entre los privados, la generación de riqueza en todos sus sentidos y una afirmación de nuestra identidad. Esto nos va a llevar adelante, pero no duden que en el momento que seamos capaces de acudir y acceder al poder político, vamos a llevar adelante esas propuestas. El segundo punto, que es muy importante, que es otra cosa que la gente no entiende, que nos han llegado a los comentarios en redes sociales, en nuestros videos y en YouTube y muchas cosas: la unión hispanoamericana, la reunificación. Yo hice un cálculo estos días, no voy a leer el punto, les voy a dar un ejemplo puntual sobre este punto. Si nosotros comparamos los niveles del PIB per cápita en nuestros países, especialmente en el Ecuador, en toda la región, comparado con los países que hoy en día se consideran ricos y desarrollados, y si mantuviéramos un crecimiento sostenido, entre comillas, de un crecimiento natural, supuesto, de cómo crecen las economías de nuestros países, incluyendo los países más desarrollados, entre comillas, de la región, como Chile o Uruguay, o históricamente como lo fue Argentina en un punto, para alcanzar un grado de desarrollo previo al que tuvimos antes de la independencia, o sea, ser una potencia global, rica, desarrollada, fuerte en el mundo. En el caso del Ecuador, si seguimos una línea, hacemos los cálculos porcentuales y esperamos que haya un supuesto crecimiento natural económico, ¿cuánto tiempo creen que se va a demorar para alcanzar el nivel, no sé, de Europa o de Estados Unidos? Denme un número, denme una cifra. 453 años. 453 años para alcanzar la riqueza y el desarrollo si nos sentamos a cruzar y dejamos que las cosas pasen naturalmente, entre comillas. En el caso de Chile o de Uruguay es un poco mejor, apenas son 150 años. Entonces, estos mitos de que hay un cierto desarrollo relativo económico en la región es bastante absurdo en realidad, y todo lo que significa el atraso económico en relación al atraso social y político de nuestros países. ¿Por qué? Porque estamos divididos. La principal causa de nuestra involución económica y por tanto política y social, nuestro subdesarrollo, es la división. Nosotros estamos subdesarrollados porque estamos divididos y no al revés. Nuestro subdesarrollo se debe a nuestra división artificial impuesta por los poderes externos a nuestra nacionalidad hispanoamericana, que son precisamente los poderes angloamericanos, originalmente Inglaterra y a lo largo del tiempo después de Estados Unidos, más recientemente China, con los intereses del poder global que tienen. Pero la realidad es que si nosotros pensamos de forma aislada, como un paisito, que es lo que somos, o como el paisito vecino, que es otro paisito vecino Colombia, o el paisito vecino Perú, que Colombia es la prostituta de Estados Unidos, nosotros somos la prostituta de Cuba y de China, Venezuela es la prostituta de... pero somos todos prostitutas de alguien. Aquí todos están vendiendo algo a alguien. Aquí no hay dignidad, no hay soberanía, no hay nada, y las cosas hay que decirlo. Y voy a decir algo fuerte, porque la gente que me conoce sabe que yo hablo como hay que decir cosas. O sea, acá se da el culo a alguien, pero se acaba dando el culo a alguien.
Y eso no puede seguir más. Es el momento que retomemos nuestra dignidad, y nuestra dignidad está en nuestra historia, en nuestra identidad, y esto es nuestra unidad, la unidad hispanoamericana. Y no es una propuesta, por supuesto, a mediano y a largo plazo. Es un proceso tan complejo el que se ha vivido desde hace 200 siglos en nuestro continente, que no podemos esperar que esto se lleve de la noche a la mañana. Los estados actuales son mafias, no solo el estado ecuatoriano, el estado peruano, el estado colombiano, el estado argentino, el estado chileno, el estado uruguayo, el estado chileno, una mafia más sofisticada que la nuestra, pero al final mafia también. El estado colombiano, ni hablar, una mafia al servicio de la mafia de Estados Unidos. Y entre mafias no se suman. Imaginémonos a la camorra con la Ndrangheta y la mafia siciliana. Se van a matar. La lógica de la mafia no es aliarse, o si hay unas alianzas temporales por intereses comunes, finalmente acaban nuevamente rompiéndose y acaban terminando en enfrentamiento, en violencia y en muerte, como ha sido la historia de nuestras patrias chicas, patrioteras, guerritas de cuarta, que nos han enfrentado sin ningún sentido entre nosotros. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque son broncas de mafia. ¿Cuál era la bronca nuestra en el Oriente? Bien dijo Galo Plaza Lázaro, liberal. Yo no soy liberal, no estoy de acuerdo con el liberalismo clásico en el sentido amplio de lo que significa eso, más allá de muchas disidencias dentro del liberalismo que me parecen interesantes, como los libertarios, aprovechando que aquí veo un libertario presente. Galo Plaza Lázaro decía con razón: el Oriente es un mito. A los ecuatorianos nos machacaron siglo y medio de que el Oriente y de que el Amazonas y de que el Ecuador es país amazónico y que no sé qué, y que los peruanos son el monstruo y que no sé cómo. Mentira, mentira. Esa era una bronca que nunca fue nuestra, fue una bronca que se cargaron ¿quiénes? Y esto también lo dicen autores de izquierda que tienen la razón, las multinacionales. ¿Cuál era la bronca en el siglo XX por la Amazonía ecuatoriana y la Amazonía peruana? La que sigue siendo hasta el día de hoy, los recursos del petróleo. Entonces nos metieron obviamente el cuento chauvinista de que vamos a morir por la tricolor y que vamos a morir por el escudo, pero estabas muriendo por la Shell Oil Company de Holanda, de un lado, y por el otro lado por la Standard Oil de Estados Unidos. Esas fueron nuestras guerras, esa es la realidad que hay que decirla sin miedo, porque eso es lo que nos han acostumbrado a vivir para eso, y es el momento de decir basta. Nuestra realidad es la unidad hispanoamericana. El punto 3. Todo el poder para las ciudades, política de identidades. Nuestra historia hispánica nos demuestra que la autonomía y la independencia es real. Nosotros, dentro de la monarquía española, por supuesto, con esta gran unidad encima que era la monarquía, tuvimos 400 repúblicas por debajo. Las ciudades en Hispanoamérica eran repúblicas independientes prácticamente para los fines de objetivos. Lo fuimos. Quito tenía una autonomía tal que escandalizaba muchas veces a la corona, que por más que hacían intentos enormes de controlar los excesos y los abusos que cometía la élite local en contra de la propia ciudad, no lo podían hacer. ¿Por qué? Porque primero obviamente había un factor geográfico enorme, un imperio de casi 22 millones de kilómetros cuadrados, con ciudades tan lejanas, y además una tradición jurídica de la libertad política occidental, heredada de la Edad Media, que las ciudades tenían sus propios fueros, sus propias libertades, sus propias políticas. La historiadora Tamara Herzog, israelí por cierto, pero gran historiadora a pesar de ser israelí, decía que en la práctica Quito, la ciudad de Quito, gobernaba todo el distrito de la audiencia del reino de Quito, porque en teoría el tribunal administrativo y judicial, que era la audiencia, tenía el gobierno efectivo, y por encima el virreinato. Y bueno, ustedes saben que las instituciones hispánicas de origen medieval eran transversales, se superponían muchas veces las unas a las otras, y la que de alguna manera tenía un peso más relativo era la audiencia, aunque en la práctica igual las ciudades de su espacio secundante era el gobierno real. Pero Quito, además de gobernar su propio espacio, su ciudad, sus 5 lenguas históricas, su región histórica, gobernaba el resto porque le mantenía la audiencia en una permanente negociación que le obligaba a ceder a los intereses de la élite local. Nosotros fuimos más republicanos, más independientes y más autónomos durante el Imperio Español que en la República. Las políticas se dictaban aquí, para los quiteños, para los intereses nuestros. ¿Dónde se dictaban las políticas después de la independencia del Ecuador? En Washington, en Londres, en Pekín. Hoy en día, o sea, estamos endeudados, no les digo hasta dónde con China. Ustedes saben cómo nos va a cobrar la deuda China, ¿no? O sea, vamos a extrañarles a los gringos cuando pase eso.
El cuarto punto, proponemos un tanque de pensamiento, la guerra cultural, el pensamiento como acción direccionado contra el liberalismo clásico y el marxismo cultural, las formas más degradadas de la modernidad que dan paso a la posmodernidad, completamente ajenas a nuestra identidad. Lucha abierta y frontal contra la mentira, la fealdad y la irrealidad. Esto es otro tema que nos podemos ampliar mucho, pero el asalto de la posmodernidad es global, lo explicó Aurelio al inicio, o sea, el marxismo cultural es una realidad que el 75% de los profesores en Estados Unidos se identifican como marxistas. O sea, en el Ecuador no quiero pensar. O sea, si el 75% de los profesores de Estados Unidos son marxistas, acá, ¿qué es el 125%? O sea, los que están y los que no están. Se han puesto a leer lo que es la Constitución del Ecuador. Es una vergüenza de la primera a la última letra. Voy a leer, me voy a tomar, para no extenderme, voy a buscar y voy a leer el primer artículo de la Constitución del Ecuador para entender lo que es el producto de estas universidades, de este pensamiento y lo que nos está ahorita, estamos diciendo que nuestra realidad jurídica actual es eso, es la Constitución vigente del Ecuador. Constitución de la República del Ecuador. Preámbulo. Nosotras y nosotros, les faltó poner nosotras. Nosotras y nosotros, el pueblo soberano del Ecuador, reconociendo nuestras raíces milenarias, forjada por mujeres y hombres de distintos pueblos, celebrando a la naturaleza, la Pachamama, de la que somos parte y que es vital para nuestra existencia, invocando el nombre de Dios y reconociendo nuestras diversas formas de religiosidad y espiritualidad, apelando a la sabiduría de todas las culturas que nos enriquecen como sociedad. Como herederos de las luchas sociales de liberación frente a todas las formas de dominación y colonialismo, y con un profundo compromiso con el presente y el futuro, decidimos construir una nueva forma de convivencia ciudadana en diversidad y armonía con la naturaleza para alcanzar el buen vivir, el sumar causal. Una sociedad que respeta en todas sus dimensiones la dignidad de las personas y las colectividades, un país democrático comprometido con la integración latinoamericana. Sueños de Bolívar y Alfaro. Por Dios, como a mí me insulta. Si alguien que desintegró nuestro continente fue el maldito de Bolívar. La paz y la solidaridad con todos los pueblos de la tierra y en ejercicio de nuestra soberanía en la ciudad de Alfaro, provincia de Manabí, nos damos la presente constitución, etc. O sea, podríamos dedicarnos 20 horas a desmenuzar solo el preámbulo y no acabaríamos de avergonzarnos en conjuntos todo lo que eso significa, ¿no? O sea, comenzando el total y el respeto, primero a cada una de las personas que conforman este país, al rebajar la vida de los seres que lo conforman a proclamas ideológicas y no a derechos y a deberes fundamentales, que es lo que debería tener cualquier constitución política en cualquier estado. Y el último punto que propone nuestro Ecuador es formar un tanque de pensamiento, porque es verdad, estamos entre gente que piensa, doctores de historia, de economía, filósofos, en fin, historiadores, antropólogos, sociólogos, músicos, en fin, toda la gente pero tenemos que hacer de forma organizada. La forma organizada es a través de un tanque de pensamiento que se llama comúnmente un think tank en Estados Unidos, disculpen el anglicismo, que es un centro de pensamiento que nos permite organizar las ideas y los propósitos que tenemos y queremos para actuar de aquí en más. Y finalmente el último punto, el cuarto punto, el quinto, es la creación de una comunidad modelo. ¿Por qué? Porque creemos que es hora de empezar a pensar y priorizar lo privado sobre lo público y creer que desde lo privado podemos cambiar. Rafael ha hecho un gran ejemplo en la propuesta económica que nos acaba de dar. Una primera iniciativa a nivel colectivo, además de la comunidad, que podemos y debemos llevar adelante, es un régimen de administración especial para el centro histórico de Quito, y después de eso avanzar con el estatuto autonómico, que lo está avanzando la alcaldía actual, y buscar a través de los medios jurídicos vigentes las vías legales para que podamos avanzar a una autonomía más clara, más precisa y que finalmente nos lleve, y lo reitero, a la disolución del Estado-Nación y que sean las ciudades las que empiecen a tomar toda la autoridad del poder político. De esta manera, en forma micro, empezar a buscar emprendimientos privados a través de comunidades autosustentables que permitan un desarrollo de una forma distinta de vida a la que nos presenta el sistema podrido actual en el que vivimos, que impide el desarrollo pleno y total de todas las personas. El que aquí nos
meten y nos contaminan, nos meten porquerías y nos contaminan desde lo más bajo, comenzando por la escuela, con un plan de estudios realizado para todos los colegios por un Ministerio de Educación paupérrimo en ideas y en planteamientos. Desde el colegio fiscal más pobre de la provincia más perdida hasta el más caro de Quito recibe el mismo plan de estudios, porque es el que impone el Ministerio de Educación, pasando por instituciones que sabemos lo que son, una justicia que no funciona, unos medios legislativos que tampoco lo hacen, que se viven volando permanentemente de nosotros. Vemos que van a subir 90 millones de dólares del presupuesto de la Asamblea Nacional, cuando esa gente debería trabajar de gratis de forma honoraria, y el Congreso debería hacerse un museo de la infamia de todos los que han pasado por ahí. Y ni hablar de la Presidencia de la República y todos los demás organismos pseudo representativos de nuestra malhadada República. Pero todo esto es maravilloso, es un análisis conciso, coloquial, el que acabo de hacer, más cercano, menos técnico que el que hice la última vez, porque quiero hablar así, con personas que están hartas de lo que están viviendo, que están buscando soluciones reales y que no están queriendo escuchar una propuesta electoral para mañana, que querramos satisfacer las elecciones en 2 años y decir, sí, las luchas sociales, anticoloniales, como era la porquería de la Constitución, o no sé qué, no nos interesa. Si ahora caemos mal, a mucha gente queremos caer más mal. Si dicen esto están locos, estamos locos. Estamos cabreados y bien cabreados. Estamos hartos. Queremos bronca. Queremos que se respeten lo que somos. Estamos hartos que se respete permanentemente lo que somos y lo que hacemos. Así que no hay problema. Y si eso no rinde electoralmente, que no rinda. Yo a mí no me paga nadie para hablar aquí ni decir nada. Que no rinda. Yo no voy a conseguir lo que voy a conseguir a través de elecciones. Necesariamente. No estoy diciendo que no vamos a hacer política electoral, pero no vamos a ceder. Nuestro plan es un llamado a mediano y a largo plazo, donde la gente que esté consciente, que esté despierta, se sumen a nuestros planteamientos, no nosotros a los errores de la masa. Para todo esto, para iniciar actividades puntuales, necesitamos recursos, señores. Necesitamos financiamiento. A nosotros absolutamente nadie nos financia. A mí me encantaría que me estuvieran, como me ha acusado también en internet, que me financia no sé qué país extranjero, hasta no sé qué partidos políticos, que estamos en contubernio con no sé qué político para dar un golpe de estado, inclusive andaban diciendo por ahí. O sea, yo no me entero de esas cosas, ojalá fuera verdad, porque o sea, no estaríamos reunidos aquí, estaríamos en otra etapa de la historia, la verdad. La verdad es que somos gente con voluntad, con ganas, muchas ganas de hacer las cosas, y lo estamos haciendo con nuestras mejores intenciones y nuestros mejores propósitos, pero con los recursos limitados que tenemos. Todo esto es autofinanciado. Nuestras tertulias del otro cuarto son autofinanciadas, nuestros encuentros desde el segundo también son autofinanciados. La gente está aquí porque ha querido venir de forma voluntaria. Nosotros estamos aquí porque queremos hacer esto de forma real y voluntaria. No hay nadie detrás de nosotros. Por eso pedimos que ustedes ingresen un aporte voluntario para pagar el alquiler de las sillas, para pagar los equipos de audio, para pagar las cosas mínimas que se necesita para todo esto, porque tanto yo como Aurelio, como Rafael, como todos los presentes trabajamos y vivimos nuestras vidas, pero no podemos ser ingenuos y pensar que trabajando y siendo gente común y corriente y honesta vamos a hacer algún cambio, porque eso no es verdad. Se equivoca el que piensa que siendo buena gente y respetando las cosas uno va a cambiar. Eso no es así. Quítense eso desde la cabeza desde ya. Queremos cambio, hay que hacer cambio. Queremos que las cosas sean distintas, hay que poner voluntad y hay que poner huevos. Queremos que pasen las cosas, hay que hacer que las cosas pasen. Aquí nadie más va a hacer que las cosas pasen si no somos nosotros. En todos los sentidos, políticamente, económicamente, socialmente, históricamente, todo. La historia la mueven las minorías, para bien y para mal. El infeliz de Bolívar, el tipejo, maldito, que si existe el infierno esperemos esté friéndose en la paila más ardiente de las que hay, hizo la revolución independentista en contra de todo el continente. En contra de todo el continente. Las cartas, los documentos, están en mi libro que todo fue España, está expresado y comprobado eso de sobra. Bolívar hizo la independencia en contra del continente, pero lo hizo porque tuvo el apoyo de otros 4 revolucionarios desgraciados como él, Inglaterra que les financió por detrás, que nosotros no tenemos ninguna Inglaterra por detrás, y con voluntad, hay que reconocer que tuvo mucha voluntad, que fue un genio, para el mal fue un genio, y logró, se comió 20 años de guerra y destruyó la civilización hispánica, nos dividió artificialmente. La revolución rusa también para mal, fueron 7 infelices, 7 comunistas, financiados ¿por quién? Por la banca neoyorquina, que se organizaron de esa manera y acabaron igual como otro imperio.
Y también para bien, ha habido procesos históricos como nuestra propia conquista, que es la conquista, el resultado del cristal de donde venimos, que también fueron poquitas personas, fueron apenas un centenar, y los líderes, los caudillos, Cortés y Pizarro, igual rodeados de un grupo pequeño que no llegaban a 10 personas, y sin embargo cambiaron la historia y le cambiaron la realidad para siempre. La historia la hacen las minorías. Yo les invito a que nosotros seamos de esa minoría y que empecemos a hacer las cosas, que empecemos a cambiar, como ha dicho Aurelio en su presentación. Sí, desde el día a día, en el trabajo, en el estudio, en la casa, cuando escuchemos que siguen insultando nuestra historia, nuestra identidad, nuestro pasado, decir, oye, hermano, un ratito. O sea, pongámonos a pensar histórica, seriamente lo que estás diciendo, ¿es esto verdad o no es así? Aclaremos, porque tú no estás insultando a mí, ni le estás insultando a nadie en el pasado, te estás insultando a ti, te estás insultando a lo que tú eres, porque todo lo que estás escupiendo es al cielo, en contra de tu propio rostro. Y también, no hacer ese activismo tampoco iluso de cuando uno ve pequeñas, o sea, por supuesto hay que deplorar todas las cosas negativas que se ven, pero hay que entender que el sistema propicia que eso viva la impunidad. Entonces ahí actuar de forma conjunta y empezar a hacer denuncias colectivas para visibilizar un montón de cosas que nadie quiere decir y nadie quiere hablar. Por ejemplo, el corrupto y podrido sistema educativo ecuatoriano. No puede ser que los hijos de todos los parentes aquí se eduquen y les manden a sus hijos a que les metan mierda en la cabeza, porque lo que les meten es mierda. O sea, es el peor castigo que pueden hacer a su propia sangre, es entregarle a sus hijos a la educación en este país. Eso tiene que cambiar, y si podemos tener esas pequeñas luchas en conjunto para empezar a hacer las cosas, hay que hacerlas. Pero el punto, ¿cuál es? Y ahora sí voy al punto y con esto cierro, y es decir, un encuentro mucho menor que la vez anterior, doy paso a las intervenciones de todos los presentes, es que hay que organizarnos. La organización vence al tiempo. La organización vence al tiempo. La organización vence al tiempo. No es Francisco, no es Aurelio, no es Rafael. Yo mañana me muero, ¿y qué pasó? O si muere Aurelio, ¿y qué pasó? ¿Se muere Rafael? No, esto está más allá de nosotros. Tiene que estar más allá de nosotros. Para organizarnos necesitamos un movimiento político, un tanque de pensamiento y una comunidad modelo como base, además de esta gran propuesta de empezar a privatizar zonas dentro de la ciudad para después buscar una autonomía, una independencia total de nuestros centros de poder político local. Y señores, para este financiamiento hay que ser prácticos. De los ideales, de las propuestas no se vive. El otro Ecuador forma a buscar una nueva élite, una nueva aristocracia, y lo decimos sin ningún empacho. La aristocracia no es nada negativo, es un término histórico acuñado por los nativos griegos que significa el gobierno de los mejores. Así de simple, y tenemos que empezar a formarnos para ser mejores. Tenemos que empezar a formarnos para ser mejores y para estar conscientes de que en un punto debemos asumir las riendas del gobierno. Hay que buscar eso, hay que apuntar a eso y hay que llegar a eso. El otro Ecuador nos definimos como derecha, derecha con D mayúsculo. La derecha más como una visión politiquera, como una cosmovisión de vida, como lo derecho, como lo correcto en torno a nuestras libertades, a nuestros deberes fundamentales como personas. Nadie más va a hablar tan frontalmente como nosotros. Nadie va a buscar lo que estamos buscando nosotros. ¿Por qué? Porque el político está buscando la elección. Está buscando ganar votos. Y dice lo que la gente quiere escuchar. ¿Qué podemos esperar como ecuatorianos de los próximos 20 años? ¿En serio? ¿Qué podemos esperar como ecuatorianos de los próximos 20 años? Pónganse a pensar qué futuro nos espera. Hay un problema muy grave y muy real y muy serio que no espera ningún tipo de aplazamiento. Si no empezamos a actuar ahora, en 2 años podemos tener un problema de que no vamos a salir. Del que sí podremos salir, como están saliendo los venezolanos de su problema. Esa es la única manera que se sale de ese tipo. Cuando hemos llegado tan bajo, la única solución es irse. No permitamos que eso pase con nuestro país todavía. Estamos a punto de hacerlo. Ahora es el momento del compromiso, ahora es el momento de la realidad. Nos podemos seguir reuniendo y hablando y diseccionándole en largas charlas, y en largas tertulias, y en largas horas de matarnos la cabeza, pero eso no nos va a llevar a ningún lado. Podemos hablar 20 años y con palabras no vamos a arreglar las cosas, necesitamos acciones. Es hora de empezar a hacerlas.
No podemos dejar que este Ecuador podrido gane al otro Ecuador que está presente aquí en todos ustedes. Muchísimas gracias. ¿Cuál es la postura del otro Ecuador sobre el control poblacional? ¿Lo ven como un problema? ¿Creen que eso es causa de otros problemas? Y sí, claro, habrá un poco también un tema polémico como el aborto. Que hoy está de moda. Sí, gracias. Yo creo que la posición en general, no solamente del otro Ecuador, pero debemos pensar en cuán dispuestos nosotros como sociedad estamos a que el Estado determine cuándo los seres humanos están vivos y cuándo no están vivos. Cualquier legislación que va encaminada a permitir el aborto, por ejemplo, tiene como esencia el permitir que el Estado determine cuándo dos células son humanas y están vivas y cuándo no. Y esto es terriblemente peligroso. Hemos hecho esto más de una vez como humanidad a lo largo de la historia. Se ha hecho más de una vez el experimento de dejarle al Estado determinar cuándo los seres humanos son seres humanos y desde cuándo están vivos hasta cuándo están vivos, y no nos ha ido muy bien. Es un experimento en el que no nos ha ido muy bien. Y como parte de la posición del otro Ecuador, de que las libertades de los individuos permanezcan en los individuos y no sean limitadas por el Estado, esa es nuestra posición al respecto, tanto de control poblacional como del tema del aborto. No es una cuestión de teología ni de religión, aunque evidentemente aquellas personas que son cristianas tienen una posición sólida al respecto del tema. Es más bien una cuestión de hasta dónde el Estado puede entrometerse en coartar los derechos fundamentales de las gentes, y el principal derecho de una persona es la vida, ¿no? Mi última acotación al respecto del control de la población es que la progresía siempre defiende el derecho de unas cuantas personas en la Amazonía a permanecer aisladas, porque así se defiende su cultura frente a la introducción de Occidente. Pero si los suecos se dan cuenta de que son solo 5 millones y que con la migración que acaban de recibir, en pocos años van a ser una minoría en su propio país y tratan de hacer algo en contra, inmediatamente son racistas y están fuera del concierto internacional. Estamos en contra de eso. Nosotros creemos que los países tienen el derecho de controlar su progresión demográfica, o sea, que tienen el derecho de garantizar que las personas que viven en sus países no sean demográficamente desplazados. Buenas tardes, soy Andrés Herón, vengo exactamente de Ipiales, de la frontera con Ecuador. Mi pregunta es muy sencilla. Desde el otro Ecuador, ¿cómo ven la preparación para la violencia que se viene? Muy buena pregunta. Justo es usted nuestro primer punto. Nosotros creemos en la defensa básica de la vida, y eso incluye, por supuesto, la autodefensa. Todo gobierno totalitario, porque nuestros gobiernos, todos los gobiernos, pero sobre todo los últimos, a partir del Corán, tienen un tinte sumamente totalitario, una visión total del Estado que debe abarcar cada aspecto de la vida. Eso incluyó lamentablemente el control de armas. Nosotros defendemos el porte libre de armas. Entendemos por fuentes reservadas a las cuales tenemos acceso, eso es un tema que también nos debe preocupar a todos los presentes y a todos los ecuatorianos, que justamente desde la frontera están ingresando armas al país de forma ilegal. ¿Para quiénes están siendo dirigidas esas armas? Están ingresando armas al país de forma ilegal por montones. Y acordémonos que según la ley vigente nadie puede portar armas exceptuando a las fuerzas públicas. Si están entrando armas de forma ilegal, están yendo a las manos de alguien. ¿Qué vamos a hacer? La lógica no pide fuerza. Necesitamos defendernos. Necesitamos hacer una presión sólida para que se nos permita defendernos con armas. No hay otra. El legítimo derecho a la defensa tiene que estar más que consagrado, y eso es a través de una defensa proporcional, porque si alguien te viene con un arma de fuego, tú no le vas a responder con un palo, porque te van a volar. Entonces la realidad también
debe superar cualquier visión legalista y humanitarista de las cosas. Ahorita la delincuencia es más que comprobado, para poner un ejemplo, no está buscando las leyes para conseguir armas, las consigue de cualquier manera, y cualquier grupo irregular que igual se pueda formar. Nosotros tenemos también una seria temor, sospecha, mejor dicho, de que se estén formando grupos irregulares para apoyar a vertientes radicales de la izquierda. Vieron lo que acaba de pasar en Colombia. Una facción de las FARC anunció su desmovilización, su movilización nuevamente, y enseguida el presidente de Colombia acusó que Maduro estaba detrás de eso. ¿Cómo no nos consta que Maduro no esté con la misma intención en el Ecuador y en muchas partes? Es muy probable que haya esa intención desestabilizadora, es muy probable que esas armas que están entrando de forma ilegal al país sean para estos grupos, y la reacción y la respuesta tiene que ser lo que pide la lógica, la defensa proporcional a eso. Eso es lo único que podemos hacer. Para mí el problema que yo estoy sufriendo particularmente, personalmente, es un problema educativo fuerte. No sé cuántos de ustedes han logrado pasar por una universidad pública o privada en los últimos 2 años. Yo he tenido que cambiarme ya de una y estoy intentando hacer el proceso para volverme a cambiar a pesar de tener excelentes notas. La universidad se resume en 2 palabras en este país: adoctrinamiento y mediocridad. Las personas como yo somos aisladas por empezar a decir cosas que no tienen una idea ciertamente diferente a lo que los profesores y el resto de alumnos piensan, quieren pensar y son adoctrinados. Las propias universidades están preparando a los potenciales corruptos, a los potenciales ladrones, a los potenciales líderes sociales, entre comillas, que van a tomar las riendas de la mafia llamada Estado. Los he visto, me ha tocado enfrentarme contra ellos. Y es terrible porque a la gente de mi edad, en este momento, lo que cuando nos ponemos a pensar un poco, nos están diciendo: sal de aquí. Este país, si es que no se hace nada, no se va a hacer nunca nada. Esta gente con la que ya estás teniendo problemas en las universidades va a tener control, y al primero al que le van a hacer algo es a ti. Y es terrible para una persona de 20 años pensar así, porque la mayor parte de ustedes son adultos, tienen trabajos, tienen cierta estabilidad. Gente como yo habrá hecho una pasantía de unos cuantos meses y le robaron con impuestos y le robaron con aportes a la empresa en la propia pasantía. No es normal que una persona de mi edad esté desesperada por salir del país porque el país no le ofrece nada y porque el país no tiene ninguna apariencia de querer ofrecer o de resolver los problemas o simplemente de darle estabilidad. O sea, si es que hay una pregunta que voy a hacer es: ¿qué opinan ustedes con el problema de la educación que hay? Bueno, gracias, Hugo, por tu comentario. Muchas gracias, Hugo. De hecho, tu problemática es muy vigente. Yo lo acabo de comentar hace un momento. La educación está tan podrida que si no caes en el adoctrinamiento que te brindan las universidades y no sigues esos lineamientos, tienes una vida civil muy difícil hasta la muerte civil. Yo, en mi caso personal, yo tengo una muerte civil en muchos aspectos, porque muchísima gente que me odia por mi forma de pensar, lamentablemente tiene acceso a poder político o institucional y demás, y a mí me hacen la guerra permanentemente para prohibirme entrar a instituciones, a tener trabajos, hasta para cualquier cosa. Te puedo contar, te sobra algún rato en privado. Entonces es algo, yo tengo 33 años, voy a cumplir 24 en una semana, así que si alguien me quiere dar un regalo, me enojo. El problema es real, y más ahora, porque ahora hay un adoctrinamiento mayor en las instituciones educativas que antes. Esto viene hace mucho tiempo, pero ahora se ha acelerado, sobre todo desde el gobierno de Correa en adelante. Entonces, tu preocupación es legítima. El problema es que vamos a la causa inicial de todo. Nuevamente es este poder omnímodo que actualmente tiene el Estado y que no debería tenerlo, porque todos estos planes de educación están regulados de forma unilateral por este Estado, y te dicen que tiene que ser de esta manera y que tiene que ser de esta forma, y te obligan a que prácticamente todas las instituciones educativas, en vez de ser centros de pensamiento, sean centros de adoctrinamiento y de formación profesional, entre comillas, para un trabajo. Hay que apuntar ¿a dónde? A la base de los problemas, porque podríamos decir una reforma educativa universitaria, pero eso es imposible, porque eso es enfrentado contra toda esa misma gente que ya está en el poder y que no van a querer dar paso a ningún cambio. Entonces, lamentablemente,
O sea, la verdad es que tú tienes toda la razón, es muy desalentador el país de hoy en día. O sea, que tú y mucha otra gente, no solo de tu edad, de muchas otras edades, se quiera ir, es con justa razón. Porque no solo que no te presenta oportunidades, sino que además te coacciona para que seas y pienses de una forma en la que tú no eres. A que te obligue a cambiar tu molde básico de existencia, porque son los lineamientos que ellos quieren que tú sigas. Entonces, eso es la falta de cualquier respeto al derecho fundamental de la vida humana. O sea, voy a dar paso a Rafael que quiere comentar al respecto, pero mi respuesta sería: hay que atacar los problemas de base. Esto tenemos que cambiar todo, porque no podemos, no es una solución parche aquí, una solución parche en la universidad, otra en el colegio, porque después puede durar quizá unos pocos años si que lográramos hacer eso, pero este mismo monstruo va a volver a imbuirse todo otra vez. Sí, yo también quisiera hablar algo al respecto. Me parece, bueno, ese problema se da a nivel mundial. Es un resultado natural de la constitución ontológica de la población. O sea, cada población tiene diferentes tipos de ser humano. Entonces, las personas que tienen, digamos, una fortaleza de carácter incluso intelectual un poco más marcada que el resto de la población, tiende a tener estos problemas. Pero la ventaja es que justamente esa fortaleza, porque digamos esa fortaleza de carácter y esa fortaleza intelectual le permite ver el problema y por eso muchas veces jóvenes reaccionan incluso de una forma un poco no adecuada. Yo creo que la solución más práctica en eso es la asociación, y eso es lo que nosotros promovemos como el otro lado, porque nosotros también hemos tenido esos problemas, como te podrás imaginar, en nuestro ámbito laboral, educativo, porque justamente, bueno, las personas que tú dices que se preparan, o que ya les preparan para empezar a ser los líderes, entre comillas, de la sociedad, son las que más alejadas deberían estar de sus puestos de poder, y justamente por eso les preparan. Entonces, la respuesta estaría en la asociatividad, porque dos cabezas piensan mejor que una, tres más, y si son brillantes e inteligentes, porque hay que reconocerlo, ese tipo de personas suelen tener una fortaleza intelectual muy importante. Entonces está en la asociatividad, y de hecho ya hay ejemplos alrededor del mundo. Por ejemplo, no sé si ustedes lo ubican, yo siempre pongo el ejemplo en este caso Jordan Peterson. El tipo, con justamente esta dinámica de asociación, está ya fundando incluso universidades basadas en los principios clásicos de lo que tiene que ser una universidad, una ciudad universal. Y incluso desde un punto de vista ya más hasta filosófico, Nietzsche, por ejemplo, hablaba del último hombre y del superhombre. Entonces, justamente el paradigma del último hombre es digamos, el hombre atomizado, el hombre masa, el hombre que no tiene, digamos, voluntad alguna y solo sigue las fuerzas digamos, que implantan de los medios de comunicación y la manipulación estatista. Ese es el último hombre, pero ese último hombre, según Nietzsche, da lugar a que el más fuerte de todos los fuertes, desde una constitución ontológica que soporta y sobrepasa esa terrible imposición, llega a una transformación ontológica y se vuelve en un superhombre, un hombre ya más liberado, un superhombre en un sentido ontológico, ¿no? Filosófico, un hombre más liberado, digamos, de todas las trabas que ha tenido la sociedad hasta el momento, y que impone un nuevo orden, un nuevo mundo. Y eso se puede conseguir, pero solos no. O sea, tiene que haber una asociación y con digamos, objetivos comunes y conjuntos desde lo económico, incluso, desde proyectos económicos. A mí me parece que el manual, si es que no recuerda el manual 101 de cómo formar un movimiento político, te dice que hables de educación, hables de la delincuencia, de la corrupción, etcétera, etcétera. Y nosotros, por ejemplo, jamás hemos hablado del tema de la educación, y hay una muy buena razón para ello. Todos los políticos dicen que el problema de la nación es la educación y que es una cuestión de generaciones y demás. Y tú te pones a ver los dos países con el índice educativo más alto en Iberoamérica, son Cuba y Argentina. Entonces, Cuba
habla por sí mismo los resultados de Cuba, y Argentina están por reelegir al kirchnerismo, ¿no? Entonces no es un problema en realidad de educación. Nosotros consideramos que es un problema, como ya ha mencionado Rafael, de formación, ¿no? Y ese es el gran reto, sin embargo. No es fácil, y me identifico con tu cuestión, porque tu problema es de ahora, y este tema desgraciadamente implica tiempo, pero estoy de acuerdo con Rafael al respecto de que tenemos que encontrar justamente en la formación de estamentos de la sociedad, de gente que piense como nosotros, que sea conformado por universitarios, y que permitan que el espacio de las personas que no tienen el pensamiento de la educación contemporánea les permita florecer intelectualmente y no ser aplastados por el sistema como son hoy en día. ¿Qué tal? Buenas tardes, amigos. Yo creo que con el tema de la autodefensa y la portabilidad de armas, ¿qué posibilidades hay de juntar un grupo jurídico y presentar una acción de amparo ante la Corte Constitucional? Sí. Tomando en cuenta que la defensa de la vida es un derecho universal y está por encima de cualquier constitución. Entonces yo creo que sí sería importante hacer un trabajo con juristas, constitucionalistas, y presentar esa medida que me parece que sería importante. Me parece que es otra muy buena iniciativa. Antes de que alguien más otro comentario. Bueno, pero lo que quiero decir es lo siguiente. Yo creo que de los dos últimos comentarios me parece que acá sería una cosa muy buena, que también entre tantas cosas que dije se me pasó por alto. El otro Ecuador también se debe constituir como un grupo de presión. Entonces, esto de presentar una demanda de constitucionalidad me parece perfecto. Aquí tenemos justo un abogado constitucionalista, Villegas, que es de nuestros grandes aportantes y colaborador. Y obviamente habrá otros más. Pero empezar a presionar especialmente a través de estas vías legales, por ejemplo, por el tema de autodefensa, que es verdad, el derecho a vista por sobre cualquier constitución, presentar una demanda y joder, perdón la palabra, joder con eso. Y darle, y como muchos otros temas también, con el tema igual, donde se sobrepase en las dos cosas, que sobrepase el Estado, desde la educación hasta la salud, lo que sea, también empezar a hacer un grupo de presión tal que tengamos al menos la opción estratégica de contener por un tiempo las acciones del Estado criminal, y quizá en algunos casos derogarlo hasta que finalmente consigamos los objetivos finales que planteamos de la total autonomía y libertad política en la secesión de las ciudades. Hugo. Justamente un comentario respecto a esto. Por más que hagamos una acción constitucional acerca de este tema o cualquier otro, el propio sistema jurídico que esté implantado en el país va a impedir que uno haga cualquier cosa ajena al ordenamiento que ha implantado. Es un ejercicio mental que yo lo planteé en clases, por el cual 9 compañeros de clase me cayeron. Y la cuestión es esta: la Corte Constitucional sirve como un órgano, como un brazo de presión ideológica de ciertos temas que quieren que sean incorporados al ordenamiento jurídico. No sirve para hacer control constitucional, sirve para incorporar cuestiones de determinadas ideologías al ordenamiento constitucional. Nosotros podemos hacerlo, efectivamente, vamos a molestar, pero una vez que hagamos una, nos van a tener identificados, si hacemos otra, van a estar directas, nos van a mandar archivo directamente. Y eso va a ser con cualquier institución con la que intentamos intervenir, porque las instituciones, especialmente las de control, sirven para impulsar agendas ideológicas más que para controlar. Sí, tienes la razón. Tienes razón, pero otro aspecto, tú puedes presentar sabiendo que obviamente se va a perder, se perdería el caso. Pero si presentas una buena acción y te aceptan a trámite, porque para aceptarte a trámite tienes que cumplir con los requisitos que establece la ley de garantías constitucionales. Y te aceptan a trámite, les obligas a este grupo de la Estado constitucional a pronunciarse respecto del asunto de fondo. Entonces ya les estás obligando, de cierta forma, a que manifiesten su posición. Y al manifestarte su posición, estás también manifestando también la tuya. Entonces ya pones en el debate, pones ya la discusión. Y seguramente si prospera la acción para que sea admitida a trámite, entonces
vas a tener el chance de que justamente la corte te obligue a ir a una audiencia, en la audiencia puedes hacer relajo, o sea, sí es algo que tiene bastante peso finalmente en lo que se pretende, porque finalmente, si este no es un grupo político electoral, es también un movimiento político, es una de las propuestas. Y un movimiento político hace política, no electoral, pero se hace, pues, y lo que tienes finalmente es un ámbito en el cual te tienes que desempeñar. Que lo otro sería no hacer nada, que sería peor. Si no haces nada, va a ser el pajazo mental que todas las tertulias que hemos tenido a lo largo de nuestra vida lo hemos hecho. O sea, no vamos a pasar de ser unos pajeros, perdón el término, pero no vamos a dejar de pajearnos diciendo, ay, qué pena, cómo está de mal la educación, cómo está de mal esta sociedad, es una huevada, y dices, no, pues sí, pero te sigues pajeando con la misma pendejada y sigues siguiendo tu vida común y corriente, tu vida de siempre, pero bueno, tendrás un momento para liberarte, justamente, para liberar tu frustración con el pajazo mental de volver a reunirte con el grupo de amigos. Entonces, lo importante es eso del grupo de presión, me parece algo fundamental, porque de esa manera vamos a tener una presencia que va a tener una incidencia en un cierto sector de la sociedad, y finalmente tener una incidencia de eso va a derivar en otras cosas, como Vox era un grupo de 4 pendejos hace 5 años, ahora es un grupo político que tiene una presencia respetable en el espectro social incluso del país, y hace que se discutan cosas que no se discutían. Por ejemplo, un ejemplo en educación o de cómo te obligan a pensar en un Estado es, por ejemplo, no hay que irnos a Cuba, hay que irnos a una democracia liberal como viene a hacerlo España. Ahí te obligan a pensar como diablos ocurrió la guerra civil con esa ley de mierda de la ley de memoria histórica. Y si tú dices cualquier cosa, eres un franquista, un fascista de mierda, todo lo que no les gusta es fascista. Y de hecho, todos los que se van a estudiar allá regresan como plantas, en modo planta, a decirte que porque dices algo, eres fascista. Si dices que está mal decir portavoz, porque no existe esa palabra de mierda, eres fascista. Si no te gusta la mierda esa del lenguaje de género, la transexualidad, eres un fascista. Y siempre vas a ser un fascista si es que dices cualquiera de esas cosas. Peor, es una dictadura del pensamiento, te obligan a pensar inclusive. Pero para poder levantarte contra eso, tienes que empezar a incidir, empezar a dar criterios de opinión que tengan una consecuencia de levantar. O sea, si perdonarán los homosexuales lograron su tema fue porque hicieron ruido, salieron con manifestaciones, o sea, aparecieron, o sea, era un grupo, era y es un grupo marginado de la sociedad, pero ha logrado a través de incidencia que nos tengan que obligar ahora a pensar que esa pendejada es normal y natural, y que la heterosexualidad más bien es algo negativo. O sea, hay que ir incidiendo, hay que ir saliendo, porque incluso salen aliados que incluso no sabes que los que cuentas, pero los tienes, porque finalmente las personas por más adoctrinada que esté la gente finalmente tiene su inteligencia y va a entender que algo no está en orden en la pendejada que te están presentando, y de esa manera puedes tener una presencia. Entonces, sí es bueno tener eso. Otro comentario, para la aprobación del Estatuto Autonómico. De hecho, un grupo político que yo a que pertenezco presentamos ya en nuestro parlamento exactamente el Consejo del Estatuto Autonómico. El alcalde de Yunda le contrató a Fernando Carrión para que él haga su propio estatuto, y en este estatuto autonómico le da a la ciudad cierta autonomía y asume ciertas competencias, entre ellas sería la seguridad. Entonces yo creo que por ese lado también se podría trabajar, hacer una especie de lobby y ver si es que dentro del estatuto autonómico, que a la ciudad le convierte en una especie de pequeña ciudad-estado, que esa es la idea del estatuto autonómico, se incluye el tema de seguridad y la autodefensa de los ciudadanos. Porque si la ciudad ya adquiere ese estatus de
distrito metropolitano ya puede legislar en ciertos temas que actualmente no lo puede hacer. Entre ellos puede ser la seguridad. Pero no, te doy la razón en contraste con lo que decía Hugo. Desgraciadamente, nosotros tenemos que hacer presión dentro del marco institucional que tenemos, porque tenemos que vivir la política que tenemos, no la que querríamos tener. Y en realidad debería quemarse la Constitución del Ecuador con esta idiotez de que el Ecuador es un país de paz y todas las otras idioteces que dicen en la Constitución, pero desgraciadamente no podemos, tenemos que enfrentar las peleas que tenemos que enfrentar en la realidad. Como decían Bismarck de Realpolitik, es lo que tenemos que enfrentar ahora. Perdóname, Tefa. No, pero solo, perdón. Yo para dos, Tefa y Luis, y con eso terminamos, pero lo que quiero contar a lo que dijo Hugo y Rodrigo y Maza, si hay que actuar, así no se tenga, hay que hacer un grupo de presión y hay que hacer resistencia civil. No solo a través de medios del marco institucional actual, sino también medios simbólicos. Por ejemplo, acabando esto, vamos a hacer un pequeño acto de presencia en la estatua del fundador de la ciudad con las banderas, nos tomamos unas fotos para cumplir con el programa. Les invito a que no se vayan, ya terminamos de dar 5 minutos más. Y además, en otras fechas que van a venir, el día de la fundación de Quito, tenemos que esa plaza de Benalcázar, el 12 de octubre que está muy próximo, el 12 de octubre ya les invitamos en la estatua de Isabel la Católica, tenemos que estar todo el mundo que más podamos y podemos tener 100 personas del otro Ecuador ahí, 100 personas manifestándonos. El 6 de diciembre en la plaza acá. Fechas cuando empecemos los abusos del actual gobierno y hay que manifestarnos públicamente, empezar a traer gente y empezar a hacer grupos de presión y de resistencia civil. Quizás hasta más adelante una quema simbólica de la Constitución del Ecuador, empezar a generar ruido, ¿no? Porque con ruido se consiguen muchas cosas. Eso es cierto lo que dijo David. Hay que hacer ruido y hay que hacer ruido y hay que hacer ruido y resistencia civil, y llegar a un punto en que nuestra resistencia sea tal que la deslegitimación del Estado sea total. Tenemos que deslegitimar el Estado con nuestras acciones desde todos los ámbitos que podamos. Primero, como consejo para él, yo en los años que viví en la universidad viví algo muy parecido hasta una amenaza de muerte. Y me gradué en esa universidad, porque quise graduarme en esa universidad. Como ejemplo para ti, el derecho tiene varios caminos y yo me logré graduar apoyándome en el derecho que nadie quiere, pero buscando una maña para que a mí me proteja. Hice ruido en la universidad y todo el mundo sabía que ese partido político me quería matar. Entonces yo hice una demanda contra ese partido político. Sí, el PRI era un partido de izquierda, al que yo le cerraba las puertas en la cara de mi curso y por lo menos en mi área nunca les dejaba entrar. Entonces me convertí en un enemigo político por simple y llanamente. Yo jalaba gente en la universidad, era muy buena en oratoria y jalaba un poco de gente a mi lado y me ofrecieron ser parte de ellos. Yo dije que no, que yo vine a estudiar, no sé la politiquería que ellos hacían, y empecé a cerrar la puerta, por lo menos en donde yo podía hacerlo. Entonces tuve una amenaza latente de muerte. Me dijeron que si pisaba, volvía a pisar la universidad, me atrevía a graduarme ahí. No me iban a dar trabajo, no me iban a dar, nadie me iba a contratar, que ellos dominaban el país, que no sé qué, que no sé cuántas amenazas. Yo aquí estoy trabajando, sigo ejerciendo mi profesión, ahí me gradué, en contra de los profesores, en contra del partido político. Hice una denuncia que me tocó hacerla, bajé a hacerla y yo dije y les he sentado que si algo me llegaba a pasar a mí durante mi vida estudiantil en esa universidad, era culpa del PRI. Ahí hubo el ruido, creé un poco de miedo también y nunca me dejé amedrentar. Es algo que te puedo aconsejar a ti, es nunca te dejes amedrentar, porque si bien es cierto que nos constituimos una minoría, pero tú al momento de hacer ruido también jalas, porque les empiezas a mostrar el monstruo que tienen ahí al frente. A raíz de eso empezaron a perder elecciones, no solamente en mi facultad, porque el ruido se corrió en toda la universidad. Entonces empezaron a verlos ya no como un grupo político, sino un grupo de terroristas pandilleros que quieren matar a una joven. Empecé a desligar otro tipo de delitos que ellos cometían con algunas jóvenes, como era el tema de violencia. Ahora el joven está dando clases en Latacunga, que era el presidente del PRI, que nunca se graduó, que daban sueldos. Empecé yo también a investigarlos, y lo que empezaron ellos a hacer a mí, la ventaja era que yo no tenía nada que puedan usar en mi contra, pero yo sí en contra de ellos. Entonces ahí empezaron a calmarse y me gradué. Ahí está, solo no te dejes amedrentar, que las minorías, aunque sea de a poco, resurgimos, y es la idea.
Totalmente de acuerdo. Hay que resistir la mayoría y vamos a empezar a hacer cambios. Luis, terminamos contigo. Sí, buenas tardes con todos. Mi duda que me surge en este momento, recuerdo en Facebook, en redes sociales, se planteó cuando fue la convocatoria a esta reunión y respecto a la autonomía de ciertas características que comentaba aquí de Quito. La duda era que cuando Quito tenga esta autonomía, que yo también abogo a eso, espero eso, ¿cómo se va a evitar que se llegue a cierta estructura corrupta, se puede decir, para resumirlo, de las autonomías españolas? Porque, por ejemplo, solo con esto termino, últimamente los editores de los textos de educación primaria y secundaria ya se quejan mucho de que cada autonomía les, bajo esta ley histórica por un lado y por otro la ideología de género, hace que los editores estén quejándose constantemente porque cada autonomía se inventa su propia historia de su región. Entonces yo me acordé de esa duda que hubo en Facebook, quisiera saber cómo se podría evitar llegar a una autonomía quiteña comparada con una autonomía española. Gracias por la pregunta, es muy buena. A ver, primero la realidad del Estado-Nación español, eso hay que tener un proceso histórico. Todos los Estados-Nación de lo que fue la antigua monarquía española surgen después de lo que son las independencias americanas. Tanto los estados sudamericanos como el mismo Estado-Nación en España surgen después de la destrucción de la monarquía española, del Imperio Español. El Estado-Nación español no existía previo a 1830, como no existían nuestros estados. Existía la monarquía, como existían acá en América, igual eran varios reinos, no existía una unidad en el sentido moderno de Estado-Nación. Eso es el primer punto claro. Entonces, tanto el Estado-Nación español como el Estado-Nación de Ecuador se conforman a partir de la primera mitad del siglo XIX y empiezan a desarrollar ciertas realidades que por supuesto son perniciosas en ambos sentidos, porque España también tuvo unos problemas enormes en el siglo XIX, pero sin duda la realidad ya no es la misma, porque estamos separados por casi 2 siglos. Y en el caso puntual de las autonomías españolas, buscaron en el concierto europeo, con claros intereses geopolíticos de otras potencias europeas, desestructurar al Estado-Nación español, porque siempre había un interés de aminorar cualquier poder relativo real que pueda tener el Estado español. Y monopolizado por la izquierda, estos procesos autonómicos por supuesto que iban a ser perniciosos, que iban a llevar necesariamente a lo que pasó aquí en Sudamérica, primero con la identidad, ¿no? Niegan la identidad española y niegan el origen común, es absurdo, o sea, si en la península niegan, o sea, ¿qué no hicieron, no? Y a través de eso, por supuesto, todos los temas que están en boga en todo el planeta, porque no solo en España, y eso es independiente de las autonomías, la ideología de género, el marxismo cultural en la educación, etcétera, etcétera. Claro que se vale más de esas autonomías para meter mayor veneno e impresión a través de estos entes, pero son distintas las realidades. ¿Por qué? Porque aquí más bien el Estado de Ecuador, el Estado de Ecuador, se puede ver como un proceso, un parangón histórico y haciendo todas las salvedades del caso, como lo que quieren ser ahora las autonomías dentro de España y que no han funcionado. En nuestro caso, el Estado ecuatoriano no tiene ninguna coherencia como el Estado-Nación español sí la tuvo, al menos hasta un punto histórico. Y en nuestro caso, en cambio, buscar las autonomías y finalmente la disgregación para buscar después de una integración a través de las entidades regionales comunes en el continente es más sano, tanto histórica como actualmente, tanto personal como colectivamente, de lo que pasa en España. Porque España al final fue la única porción de toda la gran monarquía española que, aunque se hizo un Estado-Nación, no perdió su identidad ni perdió su historia, pero que ese proceso actual en España están justamente queriendo hacer que termine de perder su identidad y perder su historia. Tú has visto que tanto andaluces como catalanes como gallegos, o como vascos, nadie es español y nadie quiere aceptar, entonces se lava todo el mundo las manos y es absurdo, es ridículo. Por supuesto, para nosotros desde América es más ridículo todavía, pero es ese procesamiento de desintegración final que finalmente, valga la redundancia, llegó a la península. Entonces es muy distinto en ese sentido. Nosotros estamos luchando en cambio contra una ficción. El Ecuador es una ficción. El Ecuador no existe. O sea, existe sí, institucional, legalmente, nominalmente,
Ya, pero la nacionalidad ecuatoriana, como la nacionalidad peruana, como la nacionalidad colombiana, no existe. A pesar de que ha habido 2 siglos de por medio, y ha habido un adoctrinamiento bárbaro y todas las condiciones que el tiempo y la geografía te da, pero el sustrato común sigue siendo el mismo. Aquí sigue siendo el mismo sustrato común hispanoamericano, por mucho que guste o disguste a la mayoría de la gente del continente. Cosa que en cambio en España es distinto. Entonces, ¿por qué? Porque el Estado-Nación español sí trató de preservar la identidad española. Nosotros, en cambio, los Estados-Naciones trataron de disgregar nuestra identidad histórica y al hacerlo se convirtieron en ficciones. El Ecuador, que es Fioravanti, Pilsener, la tricolor. Entonces, hay que hacer las salvedades del caso aquí y obviamente con un estudio profundo, un análisis real de las consecuencias políticas que puede significar esto a largo plazo, considerando poderes regionales como otros estados y también poderes internacionales como China, como Estados Unidos y demás, que en un proceso siempre de autonomía, de separación de una unidad existente, siempre obviamente los grandes poderes quieren tomar ventaja y pescar el río revuelto, pero nosotros tenemos que tener todas las ventajas y el estudio del caso para llegar a un punto en que eso no suceda. Y obviamente, cómo finalmente, con su término, para darle a Aurelio la palabra que está queriendo hablar, formando una nueva élite. Estas cosas no se van a dar de forma natural. Sabemos que va a haber la autonomía, como pasa en España, y la autonomía, ¿quién dirigió las autonomías? La dirigió un grupo político específico, con un pensamiento específico. Nosotros debemos ser ese grupo aquí, los que nos formemos y los que hagamos de esa actividad y demos los lineamientos para que eso sea de la forma en que nosotros queramos que sea. Eso es.